México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey presentaron el primer diagnóstico nacional sobre el impacto de la pandemia en la educación en México. Para hablar justo acerca de este diagnóstico se encuentra, y le agradezco en la línea telefónica, Marco Fernández, quien es coordinador del programa de Educación en México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Wendy, muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, pues coméntenos un poco acerca de este diagnóstico, un diagnóstico nacional. Sabemos que, bueno, la pandemia trajo muchos estragos en materia económica, social, y bueno, pues en materia educativa no podía quedar fuera. Muchos pequeñitos que de alguna u otra manera tuvieron que estudiar y aprender desde casa. Sin embargo, pues ahora que están regresando nuevamente a las aulas, pues están viendo las implicaciones precisamente de esta ausencia, ¿no? Esta ausencia escolar. Sin duda alguna, y por eso es que hicimos este esfuerzo entre la iniciativa de educación del TEC de Monterrey y México Evalúa por darle un seguimiento a, por un lado, qué información se tiene sobre las afectaciones educativas derivadas de la pandemia en cada una de las entidades y cuáles son las acciones que las autoridades de estos estados han implementado para atenderlas. Generalmente, cuando hemos estado platicando en estos micrófonos, por ejemplo, con Pascal, Ujú. sobre estas afectaciones, tendemos a ver el asunto solo a partir del prisma global, del prisma de la Secretaría de Educación Pública Federal, y por supuesto que ese lente es importante, pero también lo es entender que hay 32 sistemas educativos en el país que están actuando de forma distinta, de forma diferenciada. Por ejemplo, cuando hablamos de las afectaciones en los aprendizajes, porque no han podido los chicos en estos 2 años tener una retroalimentación constante de sus docentes, porque muy pocos tuvieron la posibilidad de comunicarse como tú y yo lo estamos haciendo por el Internet en estos momentos, pues solo dos estados, Nuevo León y Guanajuato, hasta ahorita han hecho evaluaciones diagnósticas de cuál fue el impacto en el aprendizaje de sus alumnos, y eso, por ejemplo, contrasta con el resto de los estados que literalmente no tienen diagnóstico alguno. El gobierno federal se negó a establecer recursos para una prueba diagnóstica nacional, Ujú. y si tú no tienes esa información, es difícil que establezcas rutas para ir recuperando los aprendizajes no alcanzados. Uno observa, por ejemplo, casos como el de Oaxaca, Guerrero o Morelos, y quisiera ver en los sitios de Internet de la Secretaría, en los comunicados de prensa, en los reportes que la propia prensa local da de lo que las autoridades educativas informan sobre qué está pasando en la educación en estas entidades, y lo que brilla es problemas serios de opacidad, de falta de información, por ejemplo, de qué tamaño es la afectación en términos del abandono escolar o de la caída de la matrícula. Hay otras entidades como Jalisco que aprendieron de sus protocolos, digamos, paulatinos, de ir poquito a poquito abriendo las escuelas, destinando recursos extraordinarios para tratar de reparar pues diversos planteles que sufrieron vandalismo, y que ojalá que en aquella entidad entiendan pronto que aparte de esas buenas acciones, lo fundamental es tener un diagnóstico para hacer la ruta, insisto, de ir a través de los años, porque no va a ser esto de meses, lamentablemente, Sí. recuperar los aprendizajes que esta generación ha visto afectados. Sí. Entonces, sí es importante para los papás, para las mamás que nos están viendo, entender que pues lamentablemente hay estados que nomás no terminan de entender que deben asumir, digamos, la mayoría de edad ante las omisiones pues de política pública del gobierno federal. Hay otros que ya les cayó el 20, que no pueden estar esperando a la autoridad, a la secretaria Delfina y a los subsecretarios, sino que ellos tienen que asumir el rol.
Esta semana ha Ujú. estado al centro del debate, por ejemplo, la decisión unilateral de la cancelación de las escuelas de tiempo completo y hasta ahorita solo un estado, Nuevo León, ha dicho voy a poner 120 millones de pesos de mi propio presupuesto para conservar al menos un número importante de las escuelas de tiempo completo. Esperemos que otros estados, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, o sea, estados donde hay, digamos, mayor suficiencia presupuestal, pues decidan que es importante asumir, insisto, esta mayoría de edad. Yucatán, Quintana Roo, o sea, hay estados que han sido beneficiarios de las escuelas de tiempo completo. ¿Qué van a hacer ante la decisión unilateral del gobierno federal de cancelarlas? Entonces, creo Claro. que por eso es importante sistematizar esta información del país. Está disponible para quien nos está escuchando, tanto en la página de internet de la Iniciativa de Educación, www.iesc.mx, como la de mexicoevalúa.org. Ahí en ambos sitios hemos puesto a disposición este esfuerzo de sistematizar cada uno de los estados, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, y ver, insisto, estos contrastes en donde hay estados, por ejemplo, Aguascalientes, que comenzó los esfuerzos de la presencialidad desde agosto del año pasado, y Zacatecas, que pues la verdad es otro de estas otras entidades que es opaca a la hora de informar sobre las acciones educativas que está implementando para enfrentar la crisis de educación derivada de la pandemia. Claro, no puedes, sin duda, comparar las acciones que se están haciendo, como tú bien lo dices, en entidades como Nuevo León, la Ciudad de México, con lo que se está llevando a cabo en Chiapas, ¿no? Porque desde origen, vamos a ponerlo así, la situación educativa en un estado como Chiapas, pues es complicada, ¿no? Ya más allá de lo que pudo haber dejado la pandemia, vamos a remontarnos a épocas prepandémicas, pues la situación educativa en Chiapas no ha sido la más óptima, ¿no? No la puedes comparar con el tema de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, yo creo que este diagnóstico que ustedes están presentando, Marco, pues puede ser un parteaguas de las autoridades educativas, como tú bien lo dices, son 31 entidades que cuentan con su Secretaría de Educación Pública, a diferencia de la Ciudad de México, que todavía sigue dependiendo de la Secretaría de Educación Pública a través de la Autoridad Educativa Federal, pero bueno, cada una de ellas tendrá que ver, analizar el diagnóstico que tienen con relación a su situación educativa y a partir de ahí, pues trazar ya la estrategia para levantarlo. No se pueden quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. No, es momento de tomar el punto de partida por el bien de los niños, porque eso es lo importante, ¿no? El bienestar de los Sin, niños. Sin duda alguna, o sea, incluso uno observa en la propia Ciudad de México que a pesar de que es la autoridad federal, ahí sí, pues ha habido una diferencia respecto al funcionario federal en la Ciudad de México respecto a sus compañeros en el resto de la SEP. O sea, sí se puede establecer acciones más puntuales cuando se decide ejercer el liderazgo, y es ahí donde, insisto, cuando uno empieza a observar estas diferencias, recuerda uno que no todo es la Secretaría de Educación Pública, que sí es muy lamentable que la secretaria Delfina Gómez, por ejemplo, pues nada más se limita cada martes a darnos una actualización de cifras globales en donde ni siquiera nos dice, oigan, a ver, por entidad federativa va así avanzando el regreso presencial a clases y por diferentes niveles educativos. Tenemos más broncas en la educación básica que en la educación media superior, por ejemplo. Nada de eso. Y ante esa omisión por parte de la autoridad federal, es importante estar dando seguimiento a estas acciones diferenciadas en los estados y que ese seguimiento sirva también, la verdad, Wendy, para crear una
política, una presión política muy puntual a Sí. cada una de las autoridades en los estados cuando hay varias que se están haciendo guaje respecto a la emergencia que enfrentan. Cuando el secretario de Morelos, por ejemplo, no dice esta boca es mía, o el de Puebla tampoco asume su responsabilidad en términos de enfrentar con una precisión, decir, miren, de este tamaño es el abandono, esta es la ruta de recuperación de aprendizajes, ya hicimos este diagnóstico de la afectación de aprendizajes, fíjense que estamos preparando con estas acciones puntuales a nuestros maestros para tratar de ayudar a contener emocionalmente a sus estudiantes. Nada de eso existe. Hay gobiernos que van llegando, Sinaloa, por ejemplo, el gobierno anterior, el secretario anterior, había hecho esfuerzos, realmente hay que reconocer que había asumido su liderazgo Juan Alfonso Mejía, pues Ujú. viene el cambio de gobierno y lo que es trágico es que Sinaloa pareciera que lo que Pues sí. venía construyendo bien, de repente lo abandona. Entonces, sí es importante, insisto, entender este crisol muy diferenciado que existe en el país para enfrentar la crisis educativa. Perfecto, pues Marco, yo te agradezco mucho. 20 segunditos, recuérdame por favor dónde podemos ver este diagnóstico. www.iesc.mx y www.mexicoevalúa.org. Perfecto, yo te agradezco, Marco, esta conversación y vamos a echarle una ojeadita para platicar más acerca de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Que tengas buen día. Igualmente para ti, Marco Fernández, coordinador del programa de educación en México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey.